hablaremos de temas de actualidad, temas como el sistema tributario, la regulación pública, el reto derivado de un nuevo modelo económico, donde la sostenibilidad empieza a cobrar cada vez más importancia, las pensiones y todos los temas de protección social. La verdad es que tenemos una agenda ambiciosa y amplia, pero intentaremos acotar un poco las intervenciones y poder terminar a tiempo. Para este debate contamos con personas sin duda interesantes y de prestigio, cada uno en un campo relacionado con la temática que tenemos hoy. Por orden alfabético, César Campuzano. César es socio de Spin Advisors y además es secretario general del Casino de Madrid. Es abogado, máster en asesoría jurídica por el Instituto de Empresa. Ha sido director durante muchos años de Caldanti Abogados y de eCompliance. Y en la actualidad, como decía, es socio de Spin Advisors, donde dirige además el área de cumplimiento normativo. Es académico de honor de la Academia de la Diplomacia del Reino de España. En segundo lugar, tenemos a don Juan Manuel Zendoya, abogado del Estado, que inició su carrera profesional en el sector banca como director de la asesoría jurídica y fiscal de Bankinter. Posteriormente, en el año 2001, se incorporó al Banco de Santander, donde ha desempeñado numerosos puestos directivos y actualmente es vicepresidente del Consejo de Santander España y director general de Comunicación, Marketing corporativo y de estudios del banco. En tercer lugar tenemos a don Julio Laje, ingeniero superior de telecomunicaciones, doctor en informática, ha sido director general adjunto del Banco Español de Crédito, fue director general del Banco de Santander, etapa en la que creó Santander Universidades, hoy Universia. Durante 10 años ha sido director ejecutivo de la Caixa, donde ha dirigido las áreas de organización, tecnología y telecomunicaciones y sistemas de información. En la actualidad es presidente de la Asociación de Empresarios Gallegos en Madrid y presidente del Consejo Social de la Universidad Politécnica de Madrid. Tenemos también con nosotros a don Joaquín Pérez da Silva. Don Joaquín Pérez da Silva es licenciado en Psicopedagogía, es miembro del Comité Ejecutivo de la Confederación Europea de Sindicatos, miembro de EZA, Centro Europeo para los Asuntos de los Trabajadores y secretario de la Unión Sindical Obrera. Y ya para terminar, contamos hoy también con don Francisco Rodríguez, presidente ejecutivo de Industrias Lácteas Asturianas, Reni Picot y Multinacional Láctea Española, cuya marca es reconocida en todo el mundo y que hoy en día cuenta con filiales productivas en México, Estados Unidos, Francia, Polonia, China y Portugal. En el año 2015 fue nombrado doctor honoris causa por el Departamento de Ingeniería Química y Tecnologías del Medio Ambiente de la Universidad de Oviedo. Y por último, y no menos importante, porque esto es por orden alfabético, Enrique Sanz Fernández Lomana. Enrique es presidente de la Mutualidad de la Abogacía, es licenciado en Derecho por la Universidad de Valladolid, ha sido miembro de la Junta de Gobierno del Colegio de Abogados de Valladolid en diversos periodos, formó parte del Consejo General de la Abogacía Española. Es miembro del patronato de la Fundación Abogacía Española desde el año 2011, vocal de la Junta de Gobierno de la Mutualidad General de la Abogacía entre los años 2006 a 2016 y desde 2016 es presidente de la Mutualidad General de la Abogacía, cargo que continúa ejerciendo en la actualidad, así como presidente del patronato de la Fundación Mutualidad. Es también consejero en Gullón. Y bueno, pues empezamos con este interesante panel. Lo primero que me gustaría es que cada uno de los ponentes que estéis hoy aquí con nosotros nos deis unas pinceladas y unas ideas, ¿no?, sobre qué representa este congreso y este concepto de repensar España en los temas que antes he mencionado, ¿no? Y si queréis empezamos por mi derecha. Bueno, pues en primer lugar, muchísimas gracias por la invitación y la verdad es que creo que hay que valorar que se celebren congresos y reuniones y además que ha habido una asistencia enorme de gente durante todo el día, más de 1.500 personas. Realmente
los que están aquí ahora son verdaderos héroes, porque la hora ya no es nada europea. O sea que muchísimas gracias a los asistentes. Y la verdad es que además yo creo que es una mesa que vamos a poder intercambiar pues, opiniones distintas y bueno, que yo creo que son temas que merece la pena reflexionar. Y en particular quiero agradecerle a Aldo Olcese, que es un poco el motor de este congreso, que cuando me llamó, pues la verdad es que desde el principio dijimos que íbamos a participar en la colaboración del encuentro, porque es buenísimo reflexionar sobre temas de largo plazo, temas tan relevantes y tan importantes. Bueno, yo para mi intervención inicial, la verdad es que quizá yo diría que, bueno, una reflexión personal y profesional que estoy muy orgulloso de ser español y que me parece que nuestra sociedad pues es una sociedad que ha avanzado muchísimo y tenemos que darnos cuenta, porque a veces cuando empezamos a hablar todas las intervenciones solo empezamos con lo negativo y empezamos ya con los problemas, con las dificultades que las tiene la sociedad, pero también si uno ve un poco el medio y el largo plazo y ve las cosas con un poco de distancia, pues la verdad es que la generación que trajo la democracia o que devolvió la democracia a España, porque a veces parece que la primera vez que hubo democracia en España fue a partir del 78 y tuvimos un nivel de democracia que no era muy alto en el siglo XIX, muy comparable a cualquier país europeo y mucho más que muchos países del mundo. Pues yo creo que España es un gran país con grandísimas instituciones y quizás en estos momentos desafiantes desde la crisis económica se ha demostrado que también las instituciones sociales, políticas, pues funcionan. Funcionó la familia en España, funcionó la libre iniciativa, funcionó la fuerza del emprendedor español que en las dificultades pues también se salió fuera, exportó mucho, aumentamos mucho la exportación, se vio la resistencia de tantas familias que soportaron dificultades económicas y pudieron salir adelante, volver a trabajar, poner su propio negocio, y también pues, las instituciones políticas pues, también supieron reaccionar, se hicieron reformas en la Constitución, jugamos un papel importante en Europa y ahora pues, bueno, es un momento de relativa incertidumbre si lo miramos el telediario de cada día, pero en el fondo pues, hay que ver que las elecciones son buenas para un país, que hay que apoyar a los gobiernos que uno tiene y también pues, que el clima en la sociedad española pues, es un clima razonable, de entendimiento, de falta de polarización, donde en general las opiniones moderadas pues triunfan y la defensa de la ley, del Estado de Derecho, de la iniciativa individual, de la propiedad privada, pero también de la solidaridad, del estado de bienestar jugar un papel importantísimo. En definitiva, que estamos en una situación relativamente buena si analizamos nuestra historia y muchos vecinos, que España es un país importante en la Unión Europea y la Unión Europea es un modelo para el mundo en términos de bienestar social, de solidaridad intergeneracional y de defensa de las minorías y de las diferencias y que, bueno, y que aspiramos a que sigamos jugando este papel como españoles, nosotros como empresa española, que lo somos y muy orgullosos de estar en más de 20 países, pero que España es nuestra sede y nos une lazos muy grandes a este país. Hoy mismo hemos celebrado el Consejo de Administración del Banco aquí, pues un poco preparando y un poco el año que viene, y que la sociedad civil es fuerte y que más fuerte tendría que ser y ojalá pues entre todos contribuyamos a fortalecerla en España y en los países con los que nos unen unos lazos grandes, que yo menciono a Europa, pero quizás en España no se puede hablar nada si no mencionas a nuestros hermanos latinoamericanos, con los que tantos siglos de historia y de cultura hemos compartido y que al final es una gran ventaja para nuestro país pues tener esta relación tan especial de Latinoamérica con España, de España con Latinoamérica. Hoy mismo está el presidente del Congreso brasileño aquí, y nosotros pues, hemos tenido alguna reunión con él, ha estado en el banco, una reunión que hemos organizado con inversores y la verdad es que da orgullo que tener esta relación tan fuerte con países que, en concreto, solo por citar los dos más grandes, Brasil y México, en unos años van a tener más población que todo el euro y que son países con una pujanza y donde la huella española y los lazos de hermandad pues, son grandes. Bueno, estos son algunos temas
a modo de comienzo. Muchas gracias por la nueva palabra. Pues nada, ya hemos empezado con un buen ritmo. Joaquín, ¿qué nos cuentas? Bueno, pues también empezar dando las gracias a los organizadores y patrocinadores. He estado viendo las empresas que patrocinaban, digo, a ver si hay alguna que estemos de tortas con ella en el sindicato, pero así de las que he visto no me suena, ¿no? Digo, por cuidar un poco los ejemplos, si es que en algún momento pongo algún ejemplo, ¿no? Para no meter la pata, ¿no? Y, por supuesto, pues agradecer, ¿no? También el formato y valorarlo, ¿no? Me parece que es un formato muy adecuado. A nosotros, como tercer sindicato en España, pues nos parece muy importante estar aquí y muy importante también porque estamos con organizaciones, con empresas, con el mundo universitario y yo creo que eso también le hace cobrar muchísimo valor a no solamente a esta mesa, sino a todas las mesas, ¿no? Y, por supuesto, a todos los asistentes, muchísimas gracias. Sé que además hay otras 3 mesas a la vez, quiero decir que aparte de la hora, ¿no? Pues estamos compitiendo con otras mesas muy potentes y, bueno, pues esperemos y yo estoy seguro también que vamos a hablar aquí de cosas muy interesantes y vamos a poder tocar muchos temas muy interesantes. Tanto el tema como los 6 bloques en los que se desarrollan son temas que a ninguno se nos escapa, que son muy amplios, ¿no? Y por lo tanto, bueno, pues yo desde un prisma quizás un poco más sindical, pues evidentemente y sin profundizar quizás lo que debiéramos, pues, pero sí que creo que puedo dar la visión de mi organización y algunas cuestiones que también a lo mejor pues, es un poco más de opinión personal, ¿no? Yo creo que todos arrancamos el mismo lema, ¿no? De repensar España. Yo creo que arrancamos todos del mismo punto de salida, ¿no? Y es el punto de que, bueno, que vemos que algo pues, no está funcionando, ¿no? De que hay algo que cambiar, que se ha dado un cambio de ciclo en los últimos años y que hay algo que no terminamos de ver que vaya a funcionar, ¿no? Y que, por lo tanto, antiguas recetas o antiguos manuales no nos sirven para las realidades que estamos viendo. Y sería absurdo, como decía mi compañero, ¿no? el analizar solamente el tema o las cuestiones que afectan a España, sin analizar, aunque sea muy brevemente, todo lo que pasa en el mundo, ¿no? Es cierto, venimos de unas décadas pasadas que, bueno, podemos valorar así también a grandes trazos como muy positivas, ¿no? De progreso, cada vez más acceso a la salud, a la educación, a la cultura. Se ha multiplicado por 10 en muy pocos años la renta per cápita. Bueno, y luego que hay otros elementos pues que son, por lo menos vamos a decir, que intranquilizan. Es decir, hemos pasado de una sociedad de 600 millones de habitantes, de un mundo con 600 millones de habitantes en el año 1700, hace 300 años, a una sociedad de 7.500 millones de habitantes que tenemos ahora mismo, ¿no? Nos hablan de esos 10 millones en el año 2050, ¿no? Y todo esto pues, tiene una correlación, ¿no? También sobre todo lo que pasa, ¿no? Todo esto que iba bien se ve amenazado fundamentalmente, digamos, por dos pilares, digamos, que pueden resumir o pueden contemplar el resto de cosas. Uno es todo lo que tiene que ver con el cambio climático y otro es el incremento de las desigualdades, tanto entre los propios países como en el interno de cada uno de los países. Y ahí vemos los datos pues, del incremento en Oriente Próximo, el incremento en Rusia, en Estados Unidos, en China, bueno, y también, por supuesto, en la propia Unión Europea, ¿no? Dejando también, por supuesto, todo lo que tiene que ver con el África subsahariana, que eso se da por dicho, ¿no? Y, por lo tanto, en ese terreno internacional pues tenemos que ver qué nos estamos jugando y qué podemos mover y qué tenemos que mover entre todos. Es decir, toda esta cuarta revolución industrial, todo el reto de la digitalización, todas las tecnologías que nos vienen, el nuevo mundo del trabajo, y luego cosas un poco más mundanas, ¿no? Que seguimos sin resolver todo el tema de los paraísos fiscales, seguimos sin resolver, pues desafortunadamente, aunque llevamos una época de paz muy importante por las 25 guerras que ahora mismo hay activas, bueno, pues, y empiezan a aparecer cosas nuevas, ¿no? Empiezan de repente a hablar bueno, pues de términos que casi teníamos olvidados, ¿no? Aranceles, ¿no? Entonces de repente todo el mundo te amenaza con un arancel, ¿no? Esa es la amenaza, ¿no? Ten cuidado, no hagas no sé qué, que te arancelo, ¿no? Competencia entre los mismos países de unos mismos continentes, aquí mismo en la Unión Europea, ¿no? Sabemos toda la competencia que está habiendo con el tema industrial, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y por lo tanto unos proteccionismos que nos hacen huir tanto de los proyectos o de las líneas que teníamos antes porque no sabemos dar respuesta a lo nuevo.
Y luego tenemos todo el paquete, digamos, que tiene que ver con lo que somos como país, con nuestras propias características que nos diferencian del resto de problemas de otros países y que por lo tanto las soluciones tampoco pueden ser las mismas. Tenemos un mercado laboral que es propio, tenemos un tejido industrial basado en pymes que es propio, tenemos un modelo productivo pues, basado en servicios que también es made in Spain, tenemos una legislación laboral propia, tenemos, bueno, podríamos ir sumando, ¿no? Y unos retos que tampoco hemos resuelto, todo el tema industrial que no llega ya ni al 14% del PIB, que nos dicen que tendría que ser del 20%, y temas en los que todavía los tenemos ahí los papeles volando de un lado para otro, ¿no? Como todo el tema que podría ser de electricidad, bueno, y otros muchos retos, junto al reto demográfico, que también lo tenemos ahí, etcétera, etcétera, ¿no? Bien, con todo esto un poco, desde la sociedad civil, desde mi organización y desde el resto de organizaciones, pues se están viendo, ¿no? Se están viendo, pues, bueno, yo creo que discursos buenos en el sentido de que se está discurriendo sobre que algo hay que hacer, ¿no? No nos vale lo que está pasando en el terreno económico, que incrementa las desigualdades, lo que está pasando en el terreno empresarial o en el terreno laboral, en el que hay un mercado laboral y un empleo que se está devaluando, que es de peor calidad, más inestable. En el terreno político estamos viendo pues, todos estos nacionalismos, populismos, proteccionismos, antieuropeísmos, en fin, podemos poner un montón de adjetivos ahí, ¿no? Y todo lo que está pasando también con el tema del medio ambiente, un mundo enfermo en el que tenemos una conferencia aquí en Madrid, la COP25, y no somos capaces ni de sacar un documento medianamente decente entre todos los países que sea un poquito ambicioso. No era tampoco el gran, ¿no? Pero un poquito ambicioso, ¿no? Y hablamos eso, ¿no? Empiezan a aparecer términos sobre capitalismo, ya voy a terminar enseguida, ¿no? Pero me parece también importante, ¿no? Porque esta reflexión sobre los capitalismos, ¿no? Los distintos capitalismos, habría que distinguir el de Occidente con el de China, con todos esos matices, ¿no? Pero sí que hay un debate mundial que está empezando términos, yo me he apuntado aquí a algunos porque esta misma semana me he comprado otro libro más y uno ya empieza, aparte de los libros, esto es muy gracioso que te hable mucho del cambio climático y la gente hace unos libros así, ¿no? Hace unos libros que dices, bueno, esto no lo podrías resumir, yo soy de los que leen papel todavía, me gusta el buen libro de papel, ¿no? Pero la gente hace unos ladrillos impresionantes. Bueno, pues está los términos del capitalismo progresista, que está teniendo tanto auge, de Stiglitz, el socialismo participativo de Piketty, también ladrillaco, el Green New Deal de Cortés, que nos viene de Norteamérica, de toda la democracia económica de O'Neill, aquí le llamamos capitalismo inclusivo. En el fondo hay algo en común, que es algo que tenemos que hacer porque esto no termina de funcionar y se queda un montón de gente fuera del sistema habitual. Antes lo que nos valía para una inmensísima mayoría ya no nos vale para esa inmensa mayoría. Y desde Uso, por supuesto, pues nos apuntamos a ese cambio, nos apuntamos a que tiene que haber un cambio de paradigma económico. No voy a entrar a los ítems para no destrozar el debate posterior, pero básicamente con decir los títulos valdría, ¿no? Y, por supuesto, con el tema de que hay que humanizar todos los campos y todas las políticas, ¿no? La económica, la laboral, la social, etcétera, ¿no? Y, por lo tanto, esos retos tienen una magnitud tal que, siendo positivos, ahí coincido, sin ser tremendista, sin decir aquí, esto hay un abismo, siendo positivo yo creo que como Unión Europea y como España tenemos una oportunidad. Y en el momento que uno viaja también a nuestros colegas sudamericanos, se ve que nosotros lo más difícil lo tenemos hecho. De lo que construyamos ahora mismo y de ese contrato social, etcétera, etcétera, que hablaremos después, yo creo que se puede dar un paso de gigante o bien quedarnos como estamos congelados, que es lo peor que podemos hacer. Muchas gracias. César. Pues muchas gracias, Marieta, por presidir la mesa. Y bueno, pues permítame que haga una pequeña reseña como secretario general del Casino de esta institución, porque creo que hay que ponerlo en valor después de todo el evento del día, ¿no? El Casino Madrid en el año 2020 va a cumplir 184 años. Es una institución del siglo XIX. Y recordando un poco cuáles eran los orígenes de esta institución, pues nos dimos cuenta, o te vas dando cuenta, que fueron un centenar de personas que decidieron en un momento determinado crear un lugar para el pensamiento y la filantropía, ¿no? Donde la libertad de expresión fuera el elemento o el baluarte de la institución, donde se pudieran intercambiar opiniones, visiones, ideas. Incluso querían vivir y dejar vivir al resto y utilizar el lenguaje como una herramienta y nunca como un arma. Entonces, dentro de ese contexto,
desde hace 184 años es un foro y una tribuna, el Casino de Madrid, donde han venido siempre grandes ponentes. En el día de hoy se ha podido demostrar, en esta misma mesa también. Y lo que queremos es que esto continúe. Estamos en repensar España y lo que se pide, pues que de forma generosa podamos transmitir opiniones y poder contrastar dentro de, sin que exista animadversión y sin que exista ninguna confrontación, intentar buscar soluciones de una forma normal, como se decía esta mañana aquí por Felipe González y por José María Aznar, ¿no? Pues bien, yo quiero centrar, si me permitís, esta intervención mía en dos puntos en concreto. Una puede ser la transparencia y la gobernanza, que es uno de los temas que venían, y el emprendimiento. En cuanto a la transparencia, nos podemos hacer una pregunta. ¿Realmente es un reto, es una obligación, es un derecho? Tenemos que fijarnos primero qué es la transparencia, definirla. Es un principio rector de gobernanza que tiene todo aquel que administra bienes ajenos, que por lo tanto, sean públicos o privados, se basa en la confianza que genera la rendición de esas cuentas. Ese es el principio o lo más importante que tenemos que tener en la cabeza para comprender cuál es la definición de la transparencia. Porque si nos fijamos en la transparencia y en la corrupción, veremos la calidad democrática de un país en base a ese nivel. Sabemos que la lacra más grande que tiene este mundo es la corrupción. Pero tenemos tres elementos necesarios o tres elementos que pueden contrarrestar o luchar frente a esa lacra, que es el sector privado, los gobiernos y la sociedad civil. Si nos fijamos en el índice de percepción de la corrupción que elabora anualmente una ONG que se dedica a estos temas, Transparencia Internacional, podemos ver que el año 2018 España tenía ese IPC, que no es el IPC económico, es el IPC de corrupción, de percepción de la corrupción, tenía una nota de un 5,8. Este año está en un 6,2. O 62 sobre 100, que es el parámetro que utiliza esta institución. Pues bien, tenemos un aprobado alto. No estamos en notable, no estamos en sobresaliente. Esto quiere decir que algo ha debido de fallar o que los controles que se han puesto en cuanto a la transparencia no han sido todo lo correctos, ¿no? Y esto es lo que nos tiene que hacer pensar. Está claro también que necesitamos una ley de transparencia como la existente. Yo creo que ese es un buen comienzo, que es del año 2013, que no es de hace tanto tiempo, pero sin embargo también podemos ver que toda ley requiere un desarrollo o un reglamento. Esta no lo tiene aún, existen borradores desde el año 2019, ahí se están elaborando, pero hoy por hoy no está efectuado el reglamento que desarrolle esa ley. ¿Qué quiere decir? Que no se podrá aplicar al 100% la ley. Entonces, creo que tenemos que hacer un plan exhaustivo de lucha contra la corrupción. Un estudio serio, social, completo. Empezando desde la educación escolar, la universitaria, la formación de esta materia en los funcionarios públicos y luego con reformas muy concretas para poder prevenir la corrupción. Diría yo que no solamente es un problema de reformas que tenemos, porque nos podemos ir siempre al Código Penal, nos podemos ir siempre al conflicto de intereses de los altos cargos, pero al final eso es olvidarnos y ver solamente el problema desde un ángulo. Por eso insisto que como aportación o como idea que hoy nos pediría tanto el alcalde de Madrid, que la sociedad civil aportemos ideas, y tanto José María Aznar, que sean ideas que se trasladen a los que nos vayan a representar, pues hombre, y voy a intentar en estos dos temas, por cuando menos, transmitir yo creo que alguna necesidad que pueda solucionar. Por ejemplo, quizá a lo mejor habría que pensar en una agencia específica de la anticorrupción o un desarrollo potente de la protección de los denunciantes. Estamos en un país latino, no es el mundo anglosajón, y dentro de la corrupción el tema de la denuncia va
son conceptos inherentes. Entonces, para que haya una denuncia, pues tendrá que estar protegido por el denunciante y que no haya represalias en la empresa laboral, ¿no? Y otras muchas más reformas parciales. Todo esto que les he contado es desde el punto de vista público. El privado, sabemos que puede ser una cuestión de cultura empresarial. En este sentido, la empresa puede ir mucho más allá de lo que es la simple autorregulación para cumplir y mostrar que es un operador social transparente. O sea, puede incluso que repercuta a la larga de forma muy positiva en la confianza del propio mercado, creando así más competitividad, siendo mucho más competitiva en el mercado esa compañía. Por lo tanto, ese valor directo de la competitividad tiene un efecto directo luego, que no nos damos cuenta, pero tiene un efecto directo luego en las cuentas de resultados de esas compañías. Toda esa transparencia, toda esa anticorrupción va a revertir posteriormente en la compañía. En el sector privado, como les decía, en el año 2015, que tampoco hace tanto, se reforma el Código Penal para hablar de la responsabilidad de las personas jurídicas. Creo que en España estamos aún en la prehistoria en este asunto. El mundo anglosajón nos lleva una buena carrera por delante. Necesitamos crear de forma pedagógica, que se está haciendo por muchísimas instituciones, pero poco a poco, pues una concienciación de la cultura empresarial. Y aquí, en el sector privado, tenemos que ir hasta la punta de la pirámide y bajar. Es decir, desde el Consejo de Administración, el administrador único, el autónomo, hasta abajo, hasta el último empleado, tiene que tener esa concienciación. Porque sin ella no es posible llegar a esa transparencia. Digo, las compañías del IBEX, pero que son del tejido empresarial nacional, son las menores, sí que tienen esta concienciación, quizá porque con sus stakeholders o sus proveedores, clientes a nivel mundial requieren demostrar y probar esa transparencia y sí que están acostumbradas y tienen esa concienciación. Pero el tejido empresarial son las pymes. Y las pymes, hoy por hoy, si nos vamos a las estadísticas, en el Instituto Nacional de Estadística aparecen ahora mismo 3.200.000 compañías activas. Pues solamente desde el año 2015 hasta ahora, solamente el 5% ha implementado un programa de prevención anticorrupción o de compliance penal. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que llevamos 5 años, estamos en la prehistoria, necesitamos la concienciación y necesitamos esa cultura. Pero yo pensaba siempre, digo, bueno, pero esto está muy bien. Nos podemos tirar aquí 15 o 20 años como cuando ocurrió con el tema de los riesgos de prevención de riesgos laborales. Tardó 15 años hasta que todas las empresas se concienciaron de que tenían que hacerlo, ¿no? Entonces, ¿y si nos planteamos, al igual que existen incentivos fiscales para aquellas empresas que hacen inversiones en I+D+I y esa inversión se lo pueden deducir, ¿por qué no incentivamos a esas pymes, al tejido empresarial, a las IBEX? Pues ya no, que ya lo llevan dentro, ¿no? Pero ¿por qué no les incentivamos para decirles, si usted hace un programa de prevención de compliance para evitar la corrupción, le vamos a dejar que usted en su impuesto de sociedades se lo pueda deducir o incluso subvencionar parcial o totalmente esos programas eficaces que se pueda acreditar o certificar con una certificadora adecuada, ¿no? Bueno, pues yo creo que a lo mejor esa pedagogía que entiendo que va muy lenta desde el año 2015 puede provocar que el tejido empresarial tome la chispa y diga, pues por ahí podemos ir. Incluso, eso tiene que ser un apoyo de gobierno, claro, por supuesto, pero al final eso va a revertir en la economía, la va a hacer mucho más dinámica, esas empresas van a ser mucho más competitivas y van a ser mucho más creíbles y va a crear seguridad jurídica y más confianza. Solo apuntar lo que dijo una vez, además, Adela Cortina, catedrática de Derecho, de Ética, catedrática de Ética, vino a decir, no lo tengo literal en este momento, pero vino a decir que después el que no actúa de forma ética en las instituciones, las empresas, al final el único perjudicado de todo esto es el más débil. Entonces, pensemos quién es el más débil en esa relación, ¿no? Y esto lo quisiera unir con el otro tema muy brevemente y de forma sucinta, que es el emprendimiento en España, que has hecho mención tú de forma transversal, ¿no?
nos tendríamos que plantear realmente un emprendimiento serio. Y para ello entiendo que tiene que haber un apoyo eficaz y real gubernamental. Es decir, que haya un presupuesto general del Estado en el que la partida del emprendimiento sea contundente, seria. Incluso crear una agencia especializada en la innovación y la ciencia que ayude a las startups y a los emprendedores. ¿Pero para qué? Para obtener suficientes fondos, por un lado, para respaldar sus ideas, por otro lado, y para garantizar el éxito de las mismas. Muchas empresas, autónomos, no autónomos, pymes pequeñas, se encuentran con el problema de buscar inversión. No existe apoyo prácticamente, sí que existen instituciones que te pueden inyectar esa economía que necesitan, pero al final piden el track record, es decir, qué histórico tienes, qué facturación tienes, en fin. Hay un gran talento en España y a las pruebas me remito, desde Ricardo de la Cierva hasta el submarino de Isaac, etcétera, 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 y muchísimas más patentes y muchísimos más resultados que han salido del talento español, pero requiere un apoyo cierto, un apoyo contundente del Gobierno. Incluso diría más, nos podríamos apoyar en crear auténticas cunas del emprendimiento en ciudades o en lugares estratégicos de España. Es decir, ayudar a no tener miedo a arriesgar y apoyar al mundo de la startup. Todo eso creo que en paralelo necesitaría también un mercado atractivo buscando la estabilidad financiera, tener un entorno de estabilidad, situando a España en la vanguardia y en la ciencia y en la tecnología. Porque efectivamente todo esto va a contribuir a que la tasa de desempleo, por ejemplo, pudiera bajar. Estamos en una tasa del 13,7% aproximadamente, Grecia con un 16%, o sea, son niveles muy altos, ¿no? Hay que buscar que haya mayor poder adquisitivo en el mercado, en el español medio. Es decir, buscar un mercado mucho más atractivo, convertirlo en un nicho interesante donde se pueda emprender, no depender siempre de otras situaciones para poder progresar. En fin, para eso necesitamos un país quizás más innovador. ¿Cómo podemos hacer un país más innovador? Pues yo entiendo que la calidad, como decía antes, educativa, contrastada en las universidades, junto con el carácter innovador, va a hacer que el talento sea fácil de encontrar. Y la educación es una condición necesaria para una sociedad libre y desarrollada, ¿no? Por ejemplo, voy a darles un ejemplo, de cómo una sociedad puede ser abierta a la innovación. Uber salió en Australia 3 años después de hacerlo en Estados Unidos y, por ejemplo, la tasa de penetración fue muchísimo mayor. ¿Por qué ocurrió eso? Ocurrió porque estaban abiertos a esas nuevas innovaciones y porque hay un apoyo al emprendimiento y a crear una economía dinámica. Nosotros tenemos un tejido empresarial muy importante, las pymes es el 95% de las compañías que tiene España, pero tenemos que buscar con ese apoyo la competitividad y que el mercado se dinamice. Y ya voy a acabar. Estaba pensando, cuando preparaba un poco estas palabras, me acordaba del 12 de octubre de 1492 en el siglo XV. Existió un emprendimiento con un viaje que cambiaría el rumbo de la historia de manera irreversible, el que había de ser uno de los viajes más trascendentales de la historia. En aquel momento no existía ni el CEDETI, ni el ENISA, ni el ICEX, ni los fondos europeos, no existía nada. Pero sí hubo una cosa importante, apoyo gubernamental, total. Y además se hizo para hacer un emprendimiento súper arriesgado, porque no se sabía nada, y sin ninguna garantía. Eso sí que es apostar por el emprendimiento, ¿no? ¿Y ustedes no creen que ahora, este fue el siglo XV, en el siglo XIX, con el acervo que tiene España, con las posibilidades, con este tejido empresarial, ustedes no creen que si hay un apoyo real y contundente al emprendimiento, no podríamos encontrar
unos resultados exponenciales, incluso mayores al descubrimiento de América, yo estoy convencido de que España puede seguir siendo un foro y un foco de referencia en el mundo y puede ser también un camino para muchos países y muchas naciones civilizadas. Les pido que, por favor, desde esta sociedad civil, como se ha pedido desde el comienzo del encuentro de hoy, que repensemos todo esto en libertad. Muchísimas gracias. Muchas gracias, César. Luego seguro que Julio nos habla de las universidades, ¿no? Y de todo ese mundo. Pero antes vamos a escuchar a Francisco, ¿no? ¿Qué ideas tienes para inspirar esta primera intervención? Lo primero que tengo que decir es dar las gracias por esta convocatoria, porque necesariamente yo, que estoy en la economía real y dentro de la economía real en la economía agraria, que probablemente es la más real de todas las economías, yo que estoy en la economía real vengo aquí con la esperanza de que por fin la sociedad civil reaccione y diga las cosas que hay que decir, que son muchas, que los sectores se animen a contar lo que les pasa, que no deje la sociedad en manos del gobierno todas las decisiones, sino al revés, que ayude al gobierno, no que espere la ayuda del gobierno, que la sociedad ayude al gobierno. Creo que no tenemos por qué tener ningún tipo de complejo a la hora de enfrentarnos con los problemas del mundo y, sobre todo, no debemos tenerlos aquellos que sabemos que o resolvemos los problemas nosotros o será muy difícil que alguien, en fin, nos releve. Por tanto, vuelvo a insistir, vuelvo a dar las gracias por esta convocatoria. Espero que de este congreso que estamos disfrutando surjan nuevas iniciativas, porque creo en la sociedad y porque creo naturalmente en el empresario. Antes de pasar a mayores profundidades, quisiera hacer una advertencia de lo que para mí es fundamental a la hora de entender en qué consiste un empresario, o debe consistir un empresario intelectualmente hablando, porque el empresario no debe ser considerado como el señor que sabe pesar las cosas y venderlas o comprarlas. El empresario tiene que aportar ideas concretas sobre su función y esas ideas concretas que atiendan nada menos que a la creación de riqueza, sin lo cual toda teoría tiende a desvanecerse o a ser absolutamente evanescente. Es necesario modular la realidad en la creación de riqueza. Y para eso, para que se pueda crear riqueza, hace falta que exista confianza. Y para que exista confianza, hace falta que haya unas reglas de recto comportamiento, que el empresario sea el más interesado en respetar. Malo será que el empresario respete lo que tenga que respetar como consecuencia de la imposición de la ley. Debe respetar las cosas como consecuencia de su conveniencia, es decir, para no defraudar a los que ponen en él la confianza. La confianza es probablemente el capital principal del empresario y cuando Hayek lo dice, que las reglas de recto comportamiento son rentables, dice una gran verdad, no necesariamente muy expandida entre nosotros. De modo que eso es lo primero que yo quería decir antes de pasar a dar una pincelada sobre lo que se entiende por capitalismo. Porque capitalismo es todo. Cuando en un sistema comunista es el Estado el que produce y el que distribuye, no es ese Estado un capitalista absoluto, es capitalismo de Estado puro, pero el capitalismo existe, no se puede hacer nada sin capital. Por tanto, ahí ha habido una tendencia a emplear la palabra capitalismo desgajándola de su condición de herramienta. El capital no es sino la herramienta necesaria para cualquier acción económica, sea del Estado, sea de los particulares. Y ahora podemos entrar en una nueva tentativa, anterior a esto que nos pasa con el coronavirus, donde China parece llevar la iniciativa.
¿Qué es el Estado chino? ¿Es un Estado capitalista? ¿No es un Estado capitalista? ¿Qué es eso? ¿Economía de mercado dentro de un sistema comunista? ¿Eso cómo es? Y sin embargo, eso es lo que es China. No sabemos eso en qué desembocará. No sabemos qué producirá como efectos. Pero lo cierto es que nos descoloca a unos y a otros a la hora de saber, de precisar qué debe entenderse por capitalismo. Porque China, naturalmente, tiene la parte capitalista que corresponde a un Estado comunista, capitalismo de Estado, y la otra parte, es decir, ese capitalismo privado que desarrolla o que está desarrollando una economía competitiva en el mundo entero, lo cual es absolutamente un fenómeno desconocido hasta hoy. No sé si es el momento, porque hojeando las preguntas que me ibas a hacer, había una pregunta que me interesaba mucho, que es esta de la cuenta de resultados como fin o como medio. Pues para mí no tiene ninguna duda. La cuenta de resultados como fin, porque si no hay resultados, no hay medios. Por tanto, es necesario acabar con ese prejuicio de que el beneficio es moralmente discutible. Sin beneficios no es posible reinvertir. Y si no se reinvierte, no se crea riqueza. Y si no se crea riqueza, no se prospera. Creo que hay que decir eso con toda claridad y aceptando el desafío intelectual de cualquiera que sostenga la tesis contraria. A mí me parece que eso es así de evidente. O se crea riqueza o no es posible hacer una sociedad justa. Porque si no se crea riqueza, ¿qué se reparte? Bueno, espero que los señores que a continuación intervengan tengan su tiempo suficiente para decir lo que les parezca y no monopolizar el tiempo. Bueno, pues muchas gracias. Julio. Bueno, pues ante todo, reiterar las gracias por la organización. Comparto mucho lo que se habló sobre educación, emprendimiento en un entorno como el nuestro, muy de pymes, y quisiera pues pensar un poquitín sobre esos aspectos, ¿no? Quizá el título, que es repensar la sociedad civil, repensar el modelo económico, implica partir de donde estamos, ¿no? Y hay una serie de hechos muy concretos. O sea, somos una sociedad que por unas razones u otras hemos llegado a ser una sociedad mucho más de consumo y de servicios que de producción. Y ese es un hecho. Y tiene sus contraindicaciones y también sus ventajas. Y por otro lado, nuestro tejido industrial es mayoritariamente de pymes. Y de ese tejido de pymes, muchas de ellas muy pequeñas, pero que son las que de alguna manera en los tiempos de crisis han sacado a este país del atolladero y han creado empleo y han mantenido pues, la oportunidad de que se siguiera siendo un país que pudiera tener un crecimiento. Claro, si pensamos ¿qué es lo que queremos? ¿Seguir haciendo más de lo mismo? ¿Seguir siendo lo que somos? ¿O realmente repensamos un modelo nuevo? Si pensamos en un modelo nuevo, lo primero que hay que tener en la cabeza es que para una economía diferente se requiere una formación diferente y a todos los niveles. Pero claro, también para no hacer más de lo mismo hay que pensar en qué es lo que tendríamos que hacer. O sea, hay que buscar cuáles en un entorno global podrían ser nuestros huecos de oportunidad como país y centrarse en ellos. Y entonces hay que mirar si en nuestro modelo educativo lo que se enseña es lo adecuado o no es lo adecuado para ese nuevo modelo. No digo que no sea bueno, que la enseñanza en este país es buena y las universidades, contra lo que a veces se dice en la prensa, son muy buenas, tienen una gran calidad. La prueba es que sistemáticamente se llevan a nuestros titulados a otros países y suelen triunfar, es una realidad. Pero, dicho esto, siendo bueno, ¿es lo que necesitamos o no es lo que necesitamos? Si somos capaces de encontrar huecos de oportunidad que desarrollen este país, llevándolo hacia una capacidad productiva que hoy está limitada, seguramente tendremos que enseñar para eso. Y para ello también tenemos que pensar que hay que fomentar las vocaciones de lo que se necesita, no de lo que hoy hay. Y esto
tiene una connotación muy clara. Por ejemplo, si se fijan, verán que las vocaciones tecnológicas han decaído muchísimo. Hay muchas vocaciones en toda la formación en determinados campos, pero en el mundo tecnológico, que hay una demanda y hay una necesidad para poder crecer en determinado tipo de empresas, hay un hueco. Esto implica que desde el colegio hay que empezar a hacer que la gente pueda saber qué de bueno tienen unas profesiones, además de otras, en donde mucha gente se orienta hoy, para tratar de conseguir que esas vocaciones vayan hacia lo que el país necesita. Porque si no, sabemos lo que necesitamos, sabríamos qué formación habría que dar, pero no tenemos las personas que quieran ir a esa formación, con lo cual seguiríamos estando en una situación de problema. Así que, claro, las leyes de enseñanza que se produzcan tienen que estar orientadas a eso. No pueden estar orientadas a los temas de toda la vida, porque entonces no resolveremos nada. Pero esto es una condición necesaria, pero no es suficiente. Hoy en día la velocidad de cambio es tan grande que la mochila con la que se sale cuando uno termina sus estudios, a los 2 años, pues se ha quedado obsoleta. Por tanto, hay que hacer un salto muy importante a la formación continua. Hay que dar pie a que haya un mecanismo y las universidades tienen que cada vez más, basados en títulos propios, en cualquier tipo de titulación, enseñar aquellas cosas que una persona va a necesitar a lo largo de su vida para cambiar al ritmo que el mercado demanda y, por lo tanto, seguir siendo eficaz de cara al futuro. También es preciso en todo este entorno que la relación universidad-empresa sea un poco distinta. Tiene que ser muy bionívoca. Tiene que haber capacidad de que un investigador pase a una empresa y no pierda carrera investigadora, y este es un cambio importante a nivel legal. Y también tiene que haber la oportunidad de que un investigador de una empresa pase a la universidad y pueda enseñar lo que ha aprendido y lo que ha desarrollado de conocimiento en la empresa para que estemos al día, para que la universidad esté al día y la empresa tenga lo mejor. Si no, corremos el riesgo de que nuestra investigación siempre sea solo de base. Es importante tener investigación de base, pero también es muy importante tener investigación que nos lleve al producto final, que nos hace mejores que los demás y que nos da oportunidades distintas. Es decir, que nos hace competitivos en un entorno global que no es nada fácil. Hablamos de internacionalizar, pero ¿qué es eso? ¿Vamos a otro país donde los demás son mejores que nosotros? Fracaso asegurado. ¿Nos hemos preparado adecuadamente para tener ventajas competitivas? Ahí tendremos el éxito. Cuando hablamos de emprendimiento, a mí siempre me gusta decir que el emprendimiento es doble. Emprendimiento, o sea, una persona puede ser emprendedora dentro de su empresa. No tiene por qué ser que crea una nueva empresa. El carácter emprendedor está en cuando una persona siente tanto la empresa que da lo mejor de sí mismo y es capaz de todos los días estar pensando qué hace para que su empresa sea líder. Cómo se le ocurren nuevas ideas, cómo propone temas que hacen que su empresa sea líder. Evidentemente también se necesita el emprendimiento de creación de empresas, porque es la base de la creación de empleo. Y para ello también hay que pensar qué tipo de empresas son las que queremos que se creen. Hay que apoyar el emprendimiento, pero orientando a que las empresas que se creen vayan a tener éxito, es decir, se orienten a áreas de mercado en donde hay oportunidades de negocio y no se haga una de las que hay 8.000 y que en cuanto salga al mercado, pues ni con financiación puede ser capaz de triunfar, sino que tiene que tener su propio espacio de oportunidad en donde haga algo diferente o mejor que los demás. Por supuesto que también cuando se crean empresas, si son de corte tecnológico o de otro corte, es muy importante que esas empresas, que se cree un nexo de unión entre esas empresas y las grandes empresas. ¿Por qué? Porque las grandes empresas pueden hacer de efecto tractor para que estas empresas crezcan más rápido y, a su vez, las pequeñas empresas pueden nutrir de innovación a las grandes empresas, porque son, en general, mucho más ágiles y mucho más rápidas. Como decíamos, tenemos un tejido empresarial muy de pymes. Si no ayudamos a las pymes, estamos perdidos. Y si las ayudamos, a lo mejor conseguimos, como ha pasado en otros países, que se conviertan en grandes empresas. Pero necesitan esa ayuda y el impulso decidido de la Administración y de las personas. También dentro de nosotros está el hacer las cosas, no solo pedirlas.
Fíjense que si somos capaces de potenciar a la pyme y de crear nuevas pymes, estaremos siendo capaces de reducir o simplificar problemas como el del empleo, el del paro. Yo pienso muchas veces que tendría que haber un sistema de incentivos muy elemental, muy simple, muy fácil de entender, que permitiera que la gente contratase gente y que se creasen empresas que contratasen más gente. Y me explico. Si pensamos que estamos en un país donde hay, en líneas generales, millón arriba, millón abajo, el mismo número de parados que el mismo número de pymes, si consiguiéramos que con algún tipo de incentivo cada pyme en media, unas podrán y otras no, cada pyme en media contratase una persona y le diese la formación adecuada para un nuevo puesto de trabajo, cambiando así la empleabilidad de las personas, estaríamos resolviendo el problema del paro. ¿Y qué incentivos? Pues bueno, yo así pienso en alto y se me ocurren dos, pero habrá mil. Es cuestión de pensar y crear grupos de trabajo, pero hay que pensar con generosidad. No vale pensar con que hago una cosa y ya está. Hoy en día, si se fijan, muchos problemas vienen porque las cosas se miran parciales. ¿Se necesita dinero? Subo los impuestos y no pienso en más. Y a lo mejor con eso freno el consumo. Y nosotros somos una fábrica de consumo, con lo cual creo más paro y cobro menos impuestos. Pero fíjense que si lo pensamos y decimos, bueno, pues vale, cada empresa, cada pyme que contrate una persona y la forme, yo le doy ayudas para la formación, seguridad social durante 2 años no tiene que pagar. De hecho, si la persona está en paro, no hay ningún cambio. Esa persona ya no paga seguridad social, con lo cual el Estado no perdería nada. Y además le doy una bonificación en su impuesto de sociedades de X puntos por haber sido capaz de contratar una o N personas. Es un mecanismo sencillo, elemental, que hay que estudiar porque tiene muchas implicaciones, pero ayudaría, por ejemplo, a una disminución del paro. Y a mí me parece que no sería tan difícil de hacer si lo miramos globalmente. Claro, la gente piensa en el corto plazo y en cosas en partes del proceso. Pero si nosotros hacemos este proceso, fíjense qué cosas más tontas pasarían. La persona dejaría de percibir el paro, menos gasto para el Estado. La persona consumiría, pues tendría un trabajo, se sentiría seguro, apoyaría el crecimiento económico y generaría más impuestos, pagaría más impuestos. Por lo tanto, haríamos crecer los impuestos en segunda línea. Tendríamos una persona que sería un nuevo productor económico, porque no estaría parado, estaría haciendo que el mercado creciese. Y se lucharía, por tanto, contra el paro de una forma, que es una de nuestras grandes lacras, de una forma más eficaz. Bueno, este es un pequeño juego elemental. Como este habrá 1000, pero alguien se tiene que poner a pensar en esta sociedad en la que estamos, cuántas de estos tipos de cosas se podrían hacer, no mirando el corto plazo, sino mirando ese ciclo global de cuánto pago para que esto ocurra y cuánto voy a conseguir al final con el resultado de la acción que hago. Pues seguramente mejoraríamos mucho. Desde luego, no hacer nada o subir impuestos es frenar una economía que ya está muy deprimida y que además llevaría incluso a una dejadez en la creación de empresas. Por tanto, insisto en que un apoyo decidido a las pymes es un apoyo al bienestar económico y social del país. También, cuando incentivemos la creación de empresas, pensemos un poquitín en que sean productivas y no solo de servicios. Pensemos en empresas de corte tecnológico. ¿Y por qué me refiero a las empresas de corte tecnológico? Primero, las empresas industriales básicas, hay muchas. Tienen un coste de establecimiento muy alto, el coste de capital para hacerlas es muy alto y a veces es difícil llegar a ello. Muchas empresas tecnológicas, y hay países ejemplo que lo han hecho y les ha ido muy bien, pues son empresas que se crean con un capital más reducido, tienen un coste de capital menor y, sin embargo, pues mueven a una creación de talento y mueven a que haya empleos de alta calidad. Ahí, una vez más, tiene que haber una interconexión muy potente entre universidades investigadoras y tecnológicas y el mundo empresarial, porque de ahí nace emprendimiento y de ahí, cuando se crea una empresa, en colaboración con esas universidades que saben de tecnología y que crean startups,
se puede estar ayudando a la estabilización, crecimiento e internacionalización de estas empresas. Necesitamos carácter innovador. Y el carácter innovador significa preparar a las personas, no nace solo. Y preparar a las personas para ser innovadoras es hacer que sepan ver el mundo de una forma diferente a como lo ven los demás y captar cosas que otros no cazan. De la vida diaria surgen muchas ideas innovadoras y aquellos que son capaces de verlas son capaces de crear empresas que terminan siendo muy eficaces y muy buenas económicamente. Si somos capaces de crear empresas de futuro y no más de lo mismo, si somos capaces de potenciar el tejido de las pymes apoyando la creación de empleo y erradicando el paro, y si para ello hay que hacer concesiones, que se analicen y que se hagan. Si creamos talento y formamos adecuadamente a los futuros profesionales. Si formamos líderes de futuro con los conocimientos adecuados y con principios y valores para saber llevarlos con éxito a su término. Si miramos a la sociedad de una forma responsable, con vocación de devolver un poquitín de lo que la sociedad nos da y con vocación, además, de que todo lo que hagamos tenga en su mira esos objetivos de desarrollo sostenible sin los cuales pues dará igual crear empresas, porque si esto se viene abajo por temas de medio ambiente o por otros temas similares, pues da igual todo. Y si además, y creo que esto también es bien importante, no ponemos un exceso de trabas burocrático-administrativas y hacemos un esquema tributario que ayuda a las empresas, probablemente crearemos un entorno pues, que hará que este país tenga una economía nueva de verdad. Y si generamos esto, pues generamos protección social, generamos apoyo a las pensiones, porque estaremos generando empleo y evitando paro, y crearemos de verdad una nueva economía un poco distinta y con un poco más de futuro. Y esto es un poco lo que yo tenía en la cabeza para contaros. Muy bien, pues Enrique. Pues muchas gracias, Marieta, y muchas gracias también a Sociedad Civil por haberme invitado a participar en este congreso y en esta mesa. Agradecimiento que quiero personalizar yo también en la figura de Aldo, que es el auténtico referente de este acontecimiento y el auténtico referente del debate a la sociedad civil en España, yo creo. Bueno, mi participación en esta mesa creo que está en mi condición de presidente de la mutualidad, de la mutualidad de la abogacía y presidente de la Confederación de Mutualidades de Previsión Social. Y por tanto se me había ocurrido que esta primera introducción, que al paso que vamos creo que va a ser la única, pues voy a hacer algunas apreciaciones en relación con el enlace que puede haber entre el mutualismo, entre la sociedad civil y entre la economía de mercado, muy brevemente. A eso sí que me comprometo. Que yo creo que es un enlace y una conexión que viene impuesta desde el punto de vista de valores compartidos. Los valores del mutualismo, los valores de las mutualidades son fundamentalmente la solidaridad, la colaboración entre los individuos y la participación democrática en la adopción de decisiones a través de los órganos de gobierno que correspondan en cada caso, ¿no? Si examinamos los planteamientos de sociedad civil ahora, vemos que tiene como un objetivo fundamental el desarrollar un proyecto común de mejora y renovación de nuestro país a través de una colaboración con los poderes públicos, una colaboración leal, comprometida y responsable. Bueno, pues yo creo que de aquí ya surgen ya algunos planteamientos comunes, un alineamiento no solamente en los valores, sino también en la forma de hacerlos tangibles. En el caso de la mutualidad, ese proyecto común viene expuesto por la participación en un patrimonio destinado a las coberturas derivadas de los riesgos inherentes a la vida laboral o incluso a la vida cotidiana. A mí me parece que el mutualismo, que las mutualidades, pueden ser el puente de enlace entre la sociedad
civil, con quien nos unen valores y formas de actuar, un puente de enlace, digo, entre la sociedad civil y la economía de mercado, ¿no? En definitiva, las mutualidades formamos parte de la economía social, somos un instrumento muy potente dentro de la economía social, que tiene unos principios en los que están la primacía de las personas y del fin social o del objeto social por encima del capitalismo, o la promoción de la solidaridad interna y la solidaridad incluso con la sociedad, el compromiso con la igualdad de oportunidades, o la cohesión social y la sostenibilidad, y por supuesto una plena autonomía de los poderes públicos. La economía social, y en concreto el mutualismo, al que me quiero referir ahora, tiene una incidencia social importantísima en la economía. No en vano somos más de 2.600.000 mutualistas que forman parte de más de 220 mutualidades de previsión social, con un patrimonio gestionado de más de 45.000 millones de euros. Bien, pues como se pueden imaginar, las herramientas que manejamos habitualmente y que mejor conocemos son, de una parte, el diálogo, por supuesto, y la generación de visiones compartidas. Y estos son, desde mi punto de vista, los ingredientes fundamentales que deben de vertebrar también las propuestas de la sociedad civil. Y yo creo que a estos efectos, pues este Congreso es un ejemplo bastante evidente. Es verdad que la economía social, decía hace un momento, que tiene una gran incidencia en la economía, pero es verdad que es una gran desconocida. El otro día lo ponía de manifiesto la ministra de Trabajo. Tiene una importante incidencia, pero tanto la economía social en sí misma o en general, como las mutualidades en particular, pues son unas grandes desconocidas. Afortunadamente, la Comisión Europea ha anunciado recientemente un plan de acción en defensa y promoción de la economía social, que será una oportunidad fantástica para poner este sector en valor. Y, en fin, como solemos decir, la Confederación Nacional de Empresas de Economía Social, que se agrupan en torno a CEPES, la empresa de economía social es un claro exponente, un clarísimo ejemplo de cómo la racionalidad y el progreso social son compatibles y de cómo la eficiencia empresarial puede convivir perfectamente con la responsabilidad social. Y yo creo que ahora, si seguimos el debate, seguro que habrá ocasiones de hacer alguna otra manifestación de interés. Muchas gracias, Enrique. Bueno, la verdad es que ha sido un verdadero placer escuchar vuestras intervenciones, y para no abusar del tiempo también de nuestros queridos participantes de la audiencia, voy a escoger, si os parece, un par de preguntas que, dentro de todo lo que os he propuesto, la primera tiene que ver, bueno, pues con cómo, mirando a la zona del euro, ¿no? España está, junto con Francia e Italia, en el club de los países con mayor déficit público, ¿no? Seguimos, bueno, una senda que no augura buenas perspectivas a medio plazo. Y parece, bueno, todo apunta a que las medidas que estamos leyendo, ¿no?, en los medios, a un incremento del techo del gasto, ¿no?, en plena desaceleración económica. Y aquí la pregunta a estos sabios ponentes que tenemos con nosotros es: ¿hay que gastar menos o hay que gastar mejor? ¿Quién quiere contestar? Si quieres te contesto en lo que a mí se me ocurre. Fácil esta. De improviso. Si queréis, empiezo Venga. yo, ¿no? Yo creo que las dos respuestas son correctas. Hay que gastar menos en lo que no tiene sentido y en lo que se tira el dinero y lo que no produce ningún beneficio ni mejora en el país. Ahí hay que gastar mucho menos, y hay que gastar más en aquellas cosas que pueden producir e incentivar que el país vaya para adelante. Es decir, hay que gastar mejor, en resumen. ¿Y qué medidas adoptarías para mejorar esa gestión, ¿no?, ¿Qué del medidas? gasto público?
¿Qué dos ideas Yo creo tienes que para reinventar? si tuviera ideas brillantes me harían ministro. Bueno, tenerlas las tienes. pero dicho Eso no esto- necesariamente implica ideas brillantes. O no, es verdad, a lo mejor no. ¿Qué Pero dos bueno, ideas tienes, yo lo Julio? primero que se me ocurre es que habría que estudiar. Las cosas no se pueden hacer sin estudiarlas, ¿no? Porque si no, improvisamos. Yo creo que habría que estudiar muy bien los centros de gasto más importantes que este país tiene y ver qué sobra. Y lo que sobra, quitarlo. Quitarlo, pero sin ningún tipo de compasión. O sea, no digo con las personas, digo con actividades y con funciones que están repetidas, que a veces pues no se hacen bien, que otras veces se hacen innecesariamente, o dinero que se reparte a quien no lo necesita. Entonces, yo todo el gasto que no está bien justificado y que tiene menos sentido, la primera medida sería ese gasto eliminarlo, suprimirlo. Una regla también sería intentar no gastar más de lo que se tiene. Porque esto es como en las familias. Si gastas más de lo que tienes, pues al final tienes que pedir un préstamo, no lo puedes pagar y entonces te ejecutan lo poco que te queda. Y se acabó la historia. Y esto nos puede ocurrir como país, que sigamos endeudándonos, no lo podamos pagar y estamos en quiebra y o nos intervienen o no sabemos lo que pasará, pero nos empobrecemos. Y luego, también, por contrapartida, siguiendo estudiando las cosas, habría que estudiar muy bien, pues como yo decía al principio, los huecos de oportunidad. ¿Qué hay que este país puede hacer que no hacen otros? ¿Qué hay que este país puede hacer mejor que lo que hacen otros? Y centrarse en estas cosas y quitar lo demás. Porque esto, bueno, hay un ejemplo que es obvio y es de hace bastantes años, pero Taiwán en su momento lo hizo y pasó de la miseria a la riqueza en su momento, ¿no? Y no digo que este sea el modelo a seguir, pero es uno de los modelos. Es decir, probablemente si miramos dónde hay huecos de oportunidad, habría que poner dinero y centrarse en ese tema e invertir ahí, porque eso no sería gastar, eso sería invertir en futuro. Entonces, eliminar el gasto en donde no tiene sentido, invertir en donde tiene sentido. Y para eso, estudiar. Estudiar lo que se puede eliminar y estudiar qué es lo que puede hacer que este país sea diferente y mejor que los demás. Muchas gracias. Bueno, teniendo aquí a Enrique, que es un experto en el mundo de las pensiones, me gustaría que nos contaras qué soluciones encuentras a esos retos, ¿no?, del sistema de pensiones. Seguro que tienes algunas recetas. Bueno, vamos a yo, cuando me preguntan en algunas ocasiones por el tema de pensiones, creo que lo primero que hay que lanzar es un mensaje positivo. Quiero decir, es verdad que el sistema de pensiones tiene problemas importantes de sostenibilidad, pero yo creo que tiene también solución y, por tanto, yo creo que a quienes ahora están viviendo una pensión o quienes en un futuro inmediato van a vivir una pensión, creo que es injusto el lanzar mensajes excesivamente derrotistas que puedan pensar que está en peligro su supervivencia en el futuro. Con el problema de las pensiones, yo creo que hay un certero diagnóstico en general y además hay un consenso generalizado de cuáles son los problemas que tiene el sistema de pensiones, y el problema surge a la hora de aplicar las medidas que deben intentar paliarlo. Yo creo que en general son medidas muy cortoplacistas, muy para satisfacer en el corto plazo. Yo diría que para eliminar momentáneamente los síntomas, pero para mantener el problema de futuro que se recrudece en el momento en que pasan los efectos, digamos, iniciales que se toman, como decía, a corto plazo. Hay un problema de falta de ingresos y de gasto excesivo. En principio, el sistema de reparto tiene esos problemas. Las pensiones, las cotizaciones que se recaudan en un periodo se destinan para pagar las pensiones de ese mismo periodo, y en la medida en que se recauda menos porque hay más pensionistas y hay menos cotizaciones, pues evidentemente se produce un primer elemento del déficit. Y en segundo lugar, hay un problema de una escasa vinculación de la determinación de las pensiones al principio de contributividad.
Es decir, que creo que el periodo que se calcula la pensión está en los 20 o 22 años, me parece que es, que respecto a una vida laboral, pues evidentemente se está recibiendo unas pensiones calculadas sobre los años de mayores salarios y, por tanto, digamos que escasamente o menos contributivas, desde luego, que se ocupara todo el periodo de trabajo. Entran más pensionistas, entran con pensiones mayores de las que se extinguen por fallecimiento, y luego hay la ratio de sustitución, el factor de sustitución, que en España es tremendamente alto, está en el 85% la relación entre último salario y primera pensión frente al 50-55% de los países de la OCDE. Pero también es verdad que en España no hay una previsión complementaria desarrollada, y ese yo creo que es el gran problema, y por ahí deben de venir las soluciones de futuro. En base a una normativa de pensiones complementarias, el desarrollar el segundo y tercer pilar, el plan de empleo, los planes de empresa, hacerlos más atractivos fiscalmente. Por algún lado, si las empresas tienen que contribuir a los planes de empresa con una mayor aportación para el trabajador, parece difícil en este momento teniendo en cuenta las altas cotizaciones sociales que se pagan, pero desde luego la única vía posible de futuro, desde luego, y digo de futuro porque hay una serie de trabajadores atrapados en un sistema actual que no tienen capacidad de reacción para el momento que vayan a llegar a la edad de jubilación. Yo creo que el futuro está desde luego, primero, en ahorrar algún gasto, que hay posibilidades de ahorrarlo. Por ejemplo, los gastos de infraestructura en otros países de nuestro entorno son sufragados con cargo a presupuestos generales del Estado, y ahí estamos hablando en el entorno de unos 4.000 millones de euros anuales. Hay otras posibilidades de ahorro en el gasto, pero desde luego la única solución, por dura que sea, será, en primer lugar, alargar la edad de jubilación, reducir la pensión con cargo al primer pilar y hacer un desarrollo muy potente del segundo y tercer pilar a través, como digo, de los planes de empresa, de los planes de empleo y de los planes incluso individuales. Y por ahí deben de ir, tratar de compaginar el sistema de reparto del primer pilar con sistemas de capitalización individual de los segundo y tercer pilar. Otro de los temas que nos ocupan es el tema de la España rural, ¿no? Y cómo la creciente concentración, ¿no?, de población en las ciudades. España ya tiene un 80% de su población, ¿no?, viviendo en núcleos urbanos. Y bueno, yo creo que vivimos en un país donde esa España del campo, esa España agraria, esa España rural, se nos está vaciando, ¿no? Estamos concentrando, bueno, las inversiones, estamos concentrando los esfuerzos, y realmente las ciudades, ¿no?, son los núcleos alrededor de los cuales gira la economía, pero bueno, yo creo que dentro de este reinventar España, no sé si el problema se soluciona con las infraestructuras, con ideas también, ¿no?, de invertir y de apostar, bueno, por generar oportunidades de emprendimiento, empleo. ¿Quién quiere? Bueno, yo por contestar un poco como uno de los grandes retos también, ¿no? No es un problema exclusivamente de infraestructuras, que también, todos sabemos, red de carreteras, por supuesto ferrocarril, acceso, sino muchas veces, pues, bueno, el núcleo del problema está en los servicios públicos, ¿no? Y está fundamentalmente unos tan básicos, por ejemplo, como el acceso al agua. O sea, hay un 10% de poblaciones que no tienen acceso al agua potable en España. Desde eso hasta servicios públicos, como puede ser la educación, evidentemente, pues la sanidad, que requiere pues un día determinado en una población cercana y de una manera muy interina, etcétera, etcétera. Y por lo tanto, si se quiere apostar por el medio rural, hay que hacerlo con todas. Hay que hacerlo pues apostando, bueno, porque se pueda desarrollar una vida con normalidad. Antes hablábamos, o se hablaba del término capitalismo, y ahora lo relacionaré, ¿no?,
como bueno, pues, qué era capitalismo, qué no era capitalismo, y, bueno, con una visión muy particular, ¿no? Pero yo creo que en este tema también tenemos que salir de ideologías, ¿no? con el tema de qué apuesta hay que hacer realmente por la España rural o qué no hay que hacer, ¿no? Y lo que hay que hacer, para empezar, es que sea capaz de que haya un empleo de calidad, y para que haya un empleo de calidad pues hay que hablar de qué hacemos con los productos agrarios. Y digo la misma frase que he dicho antes, ¿lo dejamos como está? Queremos todos ir al supermercado mañana y que el litro de leche nos cueste 0,50. Bueno, es una posibilidad. Es una posibilidad. O se puede hacer otra cosa. Esa otra cosa es la que tenemos que hablar y ponernos de acuerdo. Insisto, por encima de ideologías. El ir con la receta de que intervenir precios, por ejemplo, en el mercado agrario, es de izquierdas y por lo tanto es algo intocable para el tema en determinadas ideologías, a mí personalmente y a mi organización nos parecería un error. Yo creo que hay que ir con una mentalidad, insisto, ideológicamente abierta, como en todos los demás retos, ¿no? Esto de que ya cualquier empresa nos vale si genera empleo, esto no es así. O sea, hombre, antes de que alguien se muera de hambre, que coma un medrusco de pan. Hombre, pues sí, pero eso no es digno, ¿no? Que todos los días alguien coma un poquito de pan duro no es digno, ¿no? O porque genera actividad económica, esa empresa ya es buena. Oiga, pues no, porque entonces abramos todas las minas de carbón, o habrá, ¿no? Es decir, hay otros parámetros éticos que condicionan la legítima ganancia económica de una empresa, que no son ONGs. Lo que no quieren las empresas, evidentemente, es ganar dinero, ¿no? Y además, si ganan dinero, mejor porque generan todavía más empleo. Pero no cualquier empleo. Tiene que ser un empleo con unas características y no de cualquier forma tiene que ser respetando una serie de normas. Y en el tema del campo y en el tema de la España que se vacía, exactamente lo mismo. Si apostamos por unos sistemas de protección social, que evidentemente que son caros, claro que son caros. Pero entonces no digamos que apoyamos a la España rural si luego no estamos dispuestos a llevar los servicios públicos. Porque entonces lo que hacen todos los jóvenes es cuando van a la universidad, pues evidentemente se van a la universidad. Y con esto nadie quiere decir que haya que poner una universidad en cada pueblo, que siempre hay alguien que dice, venga, pues pongamos un hospital en cada pueblo. No, nadie está diciendo eso, ¿no? Y por lo tanto esa apuesta es de infraestructura, de servicios públicos, de acceso a Internet, todo lo digital. Muchísimos pueblos de España no tienen acceso siquiera a 3G. Estamos hablando todos del 5G, pues algunos no tienen ni 3G, ¿no? Entonces, o apostamos o no apostamos. Lo que quiero decir es que hay que decir ya de una vez que queremos ser de mayor en esa España. ¿Estamos pasando de una sociedad de ciudadanos a una sociedad de consumidores, Manuel? Bueno, como igual es mi última intervención, mi segunda y última, pues bueno, la verdad es que me he sentido muy cómodo en esta mesa. Pensamos todos bastante parecidos, pienso, no sé, igual teníamos que haber, porque es que estoy tan de acuerdo con lo que has dicho, con lo que habéis comentado, con los temas de la confianza, que es básico, la educación. Bueno, lo que os comentaba ahora también. Bueno, yo creo, y ya contesto, pues por apuntar algún tema telegráficamente, importante a la confianza fundamental, creo que es clave la función del empresario y de las empresas. Tenemos que hacer mucha pedagogía, esto nos falta a todos. Quizá la palabra capitalismo, que también hemos ahondado un poco, no es la mejor. Quizá la diseñó el más anticapitalista, porque es una palabra que tiene muchos componentes negativos y no refleja la nobleza de la empresa como un proyecto vital que transforma con ideas, con trabajo de muchas personas la sociedad y que produce la innovación. Bueno, pues un tema para reflexionar. Necesidad de fortalecer la sociedad civil, que lo habéis apuntado, pero también hay campos donde quizás pues el Estado es bueno que cumpla su función también de atender al interés general y de orientar a la sociedad. Por ejemplo, de la España vaciada, España vacía o España rural, ahí el Estado pues, también puede jugar un papel importante. Es quizá donde, comentando también, puede invertir más y puede reorientar recursos que ahora se están gastando igual no tan adecuadamente. Pues ahí puede ser algo que no es lo natural, porque en principio la vida en todas las sociedades va a que se fortalezcan los grandes centros, las grandes ciudades, pero sabemos que para un crecimiento más sostenible, más inclusivo, más armónico, más feliz, de una sociedad que sea más completo y que cuide más todo, pues que tenemos que contar con distintos núcleos grandes, ciudades medianas, ciudades pequeñas, pueblos, cuidar el entorno agrícola. Yo creo que son temas muy importantes. Al final, yo creo que todos vamos poniendo pues, un pensamiento que combine la iniciativa privada, la sociedad civil, con también la función del Estado, del interés general, con presupuesto, con planes, etcétera. Por lo tanto, bueno, y la última pregunta, la verdad es que cuando me mandaste
como alguna idea para comentar, me cuesta. Creo que Sociedad de Ciudadanos, con mucha honra, hay que decir que sí, Ciudadanos con criterio político, uniendo capitalismo con democracia occidental, yo creo que es el sistema que mejor ha funcionado. Por tanto, Ciudadanos sí, Ciudadanos que voten, que tengan derecho a cambiar los gobiernos, que no sean dictaduras encubiertas, alguna se ha mencionado, o aparente, Ciudadanos sí. Y después, qué bien que las sociedades modernas pues también den a las personas derechos en el ámbito del consumo, que la gente tenga conciencia de sus derechos y de sus libertades, que reclame más, pero también que nos exijamos todos un poco más, que también seamos una sociedad un poco más responsable, que también lo estabas apuntando tú, que no se trata solo de pedir o quejarnos, sino que también todo derecho tiene un deber. En la otra cara de la moneda, todo deber o todo ventaja para unos suele poner desventajas para otros. Pero bueno, yo creo que estamos en una sociedad moderna y que tenemos que ser conscientes de los derechos, tenemos que pedir más y también tenemos que ser conscientes de nuestros deberes. Quizá eso sería un poco mi conclusión. Sí. Sí, Francisco. No, me gustaría intervenir brevemente en este asunto, porque el abandono del campo, que no tiene la misma intensidad en las distintas regiones de España, es la consecuencia de unas rentas insuficientes, eso es evidente. Ahora, ¿por qué las rentas de los ganaderos y los agricultores son insuficientes? Ahí hay que ceñirse sector por sector. No se puede generalizar, cada sector tiene sus particularidades. Pero sí hay una cuestión que hay que poner de manifiesto. La preferencia comunitaria, que era uno de los pilares de la concepción inicial de Europa, o de la economía, de la Europa económica, del mercado común, la preferencia comunitaria, es decir, la de dar preferencia a las producciones de los países miembros de la comunidad como pilar de la economía comunitaria, eso ha dejado de ser una realidad. Y entonces, España, la cornisa cantábrica, por ejemplo, se enfrenta a una legislación comunitaria en virtud de la cual se nos asignó una cuota de producción lechera que apenas cubre el 70% de nuestras necesidades, viéndonos obligados, por tanto, a comprar necesariamente el 30% al resto de los países comunitarios, Francia, Alemania, Holanda, etc. Discriminación pavorosa, que ha tenido que ver con una merma, en fin, de las posibilidades de ganarse la vida de media España rural. Bueno, eso pasó, pero eso pasó dejando sus secuelas. Y las secuelas son un abandono masivo y permanente del campo en toda la cornisa cantábrica, desde Galicia por Bou. No entro en valorar la cuestión en términos políticos, pero sí la señalo. Entonces, el resto de España, la España que teóricamente tenía mejores posibilidades de competir porque los países comunitarios que nos compraban naranjas o nos compraban aceite o nos compraban hortalizas y frutas, no las producían ellos. Ah, bueno, y que la preferencia comunitaria jugaba a nuestro favor. Pues eso también se ha modificado. Y ahora resulta que el productor de naranjas tiene que competir con Marruecos, tiene que competir, en fin, con... Bueno, hay una serie de factores en virtud de los cuales los agricultores españoles se encuentran con competencia derivada de países cuyos salarios son inferiores a los nuestros. Y pasa a la agricultura mucho de lo que pasa a la industria. Es decir, estamos compitiendo en condiciones desventajosas. Bueno, pero es que a mí me parece que esto es una realidad de la que hay que hablar, porque no hay ninguna razón que explique fácilmente el por qué los señores que viven en la cornisa cantábrica acaban por tener que abandonar su profesión o el modo de ganarse la vida. Y menos aún explicable todavía es que lo tengan que hacer los señores que producen naranjas, porque tienen la competencia de las naranjas marroquíes. Bueno, pero esto hay que decirlo. Y hay que decir, en sector por sector, qué es lo que pasa. Y eso lo tiene que decir la sociedad. Yo vuelvo a mi razonamiento inicial. Este es tu momento. Porque... Yo vuelvo a mi razonamiento inicial sobre este asunto. Porque los gobiernos son sensibles. Ahora mismo el gobierno español tiene una dificultad en el campo. Es evidente, en todo el campo, en un sitio y en otro, en el norte y en el sur y en el centro. Sí, pero no están pasando cosas, ¿no? Y bueno, la sociedad es la que tiene que organizarse para ayudar al gobierno a resolver estas cosas. Pero claro, estas cosas se resuelven con racionalidad. No se puede pretender competir en condiciones desventajosas sin que pase algo.
Bueno, pues imagínate que eres el presidente del Gobierno, Francisco. Para terminar, ¿qué medidas propones, aparte de contarnos lo que está pasando? Perdona, que estaba distraído yo con mis ojos. ¿No has querido asumir la presidencia del Gobierno? No. Yo creo que los gobiernos... No, pero imagínate, ¿no? Ahora tienes en tu mano la decisión de cómo poder, toda esta situación que nos has contado, ¿qué medidas tomarías para poder cambiar? Pues todo esto pasa por definir nuestra posición en la Comunidad Económica Europea. Es decir, todo esto pasa por no atrevernos a discutir en Bruselas que ante el fenómeno de la heterogeneidad de costes en Europa no vale tener un mismo precio para todos. Es imposible, porque no hay el mismo coste para todos. Entonces, hay voluntad política de enfrentarse con este asunto, que es un asunto comunitario que ha hecho que los ingleses digan adiós, y probablemente haya más países que en el futuro digan lo mismo. ¿Hay en España esa voluntad o no la hay? O ni siquiera se ha planteado. Pero yo creo que en algún momento tendremos que plantearnos esto. Los costes no son homogéneos. Y si no son homogéneos, la única posibilidad de ir tirando es valiéndose de las famosas subvenciones o ayudas. Pero economía de mercado y subvención son contradictorios. Bueno, pues nada, te vamos a proponer para liderar una mesa negociadora de la comunidad. Bueno, no robamos más tiempo. Muchas gracias a todos los ponentes. Muchas gracias a los que habéis tenido la generosidad de compartir aquí con nosotros este debate y nada, y con esto cerramos. Pues muchas gracias.